Vamos a orar juntos. Dios Padre, lleno de misericordia y amor, nosotros teníamos que estar en la eterna perdición, pero tuviste misericordia de nosotros y nos ha permitido todas las cosas gloriosas para salvarnos en este mundo corrupto, pero Señor, siempre estás con nosotros y nos guías, te damos gracias. Y nos has considerado fiel, nos ha hecho ser profesores para poder alimentar a estas almas preciosas. Nos alimentas con tu palabra, te damos gracias. Como Señor nos has considerado fiel, ayúdanos a vivir una vida apta en tus palabras. Y con las palabras suficientes, ayúdanos a compartir comunión con los niños. Pedro negó al Señor 3 veces. Nosotros también ayúdanos a no repetir mismos errores, sino que podemos agarrar tu palabra y no negarte hasta el final y vivir una vida obediente a tus palabras. A través de este tema también enséñanos. Despiértanos a los profesores primero y que podamos compartir comunión sinceramente con los alumnos. En el nombre del Señor Jesús, quien nos ha salvado, hemos orado. Amén. San Mateo, capítulo 4, versículo 18. San Mateo, capítulo 4, versículo 18 hasta 19. Hasta el versículo 20. Leamos juntos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hola a todos los profesores de nuestro país. Hoy vamos a ver con el tema de Pedro que negó al Señor 3 veces. Pedro que negó al Señor 3 veces. Con este tema vamos a intentar llegar unas metas. Ser discípulos verdaderos del Señor, que neguemos a nosotros mismos. Pedro humanamente era muy valiente y también era muy celoso. Parece una persona genial, excelente, pero él humanamente negó a Jesús 3 veces y se fracasó. Él no pudo seguir al Señor hasta el final, sino que en el momento decisivo negó al Señor. Nosotros no debemos seguir a estas pisadas de Pedro. Por eso, por supuesto, Pedro, después de negar al Señor 3 veces, se arrepintió sinceramente y vivió una vida totalmente sacrificada por el Señor. Nosotros no tenemos que repetir mismos errores. Y nuestros niños también, en sus vidas, que no nieguen al Señor. Y también Pedro negó maldiciendo. Nuestros alumnos no deben imitar a esto. A través de este tema vamos a recibir lecciones y también transmitir estas lecciones a nuestros niños. Primero vamos a ver un poco sobre Pedro. Pedro era un pescador en el mar de Galileo. Vivía de la pesca. Pero Pedro
nació en Galilea. Con esto podemos conocer que él era un hombre de bajo rango. Galilea estaba lejos de Jerusalén, que era el núcleo de la política, de la cultura, de la economía. Se ubicaba en la parte exterior. Por eso, los galileos fueron tratados como de bajo rango por los israelitas. Y al ubicarse en la parte exterior, pues fueron atacados muchas veces por fuera y han tenido muchas veces peligros de muerte. Y por ejemplo, la cultura de idolatría, la cultura corrupta que hay en fuera, fueron influenciados mucho. Por eso, a los galileos, a los que nacieron en Galilea, pues fueron tratados como pecadores. Por eso en Isaías capítulo 9, versículo 2 también dice que en la época de Isaías reconocía a los galileos de esa manera. Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aquí, hablando de tinieblas, en el versículo 1, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte. Para los israelitas, reconocieron a la tierra de Galilea como una tierra miserable. Este versículo también fue citado en San Mateo 4, versículo 14. Vamos a buscar San Mateo 4, versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Por eso, el lugar donde Jesús operó era en el lugar de Galilea. Y por eso dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, vieron gran luz. Pedro era un pescador en ese lugar, por eso podemos ver desde el punto de vista del mundo que era un hombre de muy bajo rango. Era un hombre que no tenía nada. Cada día pescar muchos peces, eso era su esperanza y se preocupaba de esto. De hecho, para él esperanza era una cosa que no podía él tener. Vivía en ese lugar. Pero a él le apareció el Señor. Y Jesús le tomó como discípulo. Por eso, si Pedro, podemos ver que en muchas partes de libros evangélicos, Pedro era un discípulo muy diligente. El Señor le tomó como discípulo es porque estaba en esa situación. Pero si hubiera poseído muchas cosas en la sociedad, entonces habría convertido en el discípulo perfecto del Señor cuando le llamó. Podemos pensarlo. Por eso Jesús llamó a los de bajo rango para ser sus discípulos y a los humildes les hizo confiar totalmente en Dios y convertirse en verdaderos discípulos y evangelistas. Pero Pedro
Al principio, cuando se encontró con Jesús, en San Lucas capítulo 5, desde versículo 1, podemos ver que Pedro estaba pescando en el mar de Galileo toda la noche. Estaba con Andrés, su hermano, pescando, pero echando la red toda la noche y no pudo pescar nada. Y cuando se rindieron, pues Jesús apareció a ellos y les dijo que echara la red en lo profundo. Con el sentido común de un pescador, no hay peces en lugar profundo. Pero Pedro confió en la palabra del Señor y echó la red en el lugar profundo. Y pescaron tantos peces que no podía traer en una sola barca. Y por eso llamaron otra barca y en 2 barcas llenaron de peces. En el momento cuando Pedro pescó, se entendió que Jesús no era una persona normal, sino que era Mesías. Por eso se arrodilló ante Jesús, diciéndole a Jesús que aparte de mí, pecador. Reconoció al Señor, se arrodilló ante el Señor. A este Pedro, Jesús le hizo ser pescador de hombres y le dijo, sígueme. Cuando le dijo, sígueme, Pedro dejó todos los peces que había pescado y las redes y la barca. Dejó todo lo que tenía para sobrevivir y siguió al Señor. Por eso, en esa época, podemos pensar que eso era todo lo que tenía Pedro, pero dejó todo. Es porque Pedro creyó en que Jesús era Mesías. Y Pedro, desde ese momento, empezó a ser como discípulo de Jesús y se convirtió en primer discípulo de Jesús. Vamos a ver San Mateo 10, versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Aquí aparece 12 apóstoles y Pedro fue el primero. Entre los apóstoles era el primer apóstol, Pedro. Y era una persona que tenía un corazón celoso más que cualquiera. Y este Pedro fue alabado por el Señor. Jesús fue con los discípulos en el tercer viaje a Galilea. Fueron a la región de Cesarea de Filipo. Y en ese momento Jesús preguntó a sus discípulos para que confesasen su fe. Les preguntó, ¿quién decís que soy yo? En ese momento Pedro fue el primero que confesó su fe. San Mateo 16, vamos a buscar. Capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa confesión era el momento que confesó su fe, era un momento decisivo. Y Jesús le alabó en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quien le hizo confesar así era Dios Padre. Pedro tenía fe ante el Señor y era un hombre que parece que puede hacer todo por el Señor. Y antes de ser atrapado del Señor, Pedro
dijo que no negará al Señor hasta el final. Y aunque muera, no negará al Señor. Y juró diciendo que no dejará al Señor hasta el final. Era un hombre que tenía un celo humano por el Señor. San Mateo 26, versículo 33. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro dice, yo nunca te escandalizaré. Y versículo 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero no creyó en la palabra de Jesús, sino que con su celo humano diciendo, no, yo no te negaré, aunque muera. Así dice. Cuando dijo esta palabra frente a muchos discípulos, puede que tenga envidia a otros discípulos. Y también, humanamente, le pueden ver como un héroe. Cuando decía estas palabras estaba bien, ¿no? Parece muy excelente, pero finalmente termina con fracaso. Y el celo humano de Pedro, siendo primer apóstol, su celo también fue mostrado en el momento cuando Jesús fue atrapado. Cuando el sumo sacerdote y los soldados vinieron con Judas Iscariote a atrapar a Jesús. En ese momento había un siervo de sumo sacerdote que se llama Malgo, pues Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. Los soldados vinieron a atrapar a Jesús, pero otros discípulos se huyeron, pero Pedro estaba allí para proteger a Jesús. Por eso sacó la espada y cortó la oreja del siervo. Este Pedro también finalmente no comprendió la voluntad del Señor y no creyó hasta el final en el Señor, sino al final se huyó. Por eso nosotros, a través de este tema, podemos saber que Pedro, con su evaluación humana, con su celo, con su esfuerzo humano, quería seguir al Señor. Pero esto le llevó al fracaso. Y cuando dejó todo esto, Pedro pudo sacrificarse totalmente por el Señor. Por eso nosotros también tenemos que saber que con mi voluntad no puedo seguir al Señor. Hay que reconocer esto siempre e ir negándose a uno mismo. A través de Pedro podemos conocer esto. Ahora también nuestros alumnos, por ejemplo, se están preparando para examen de bachillerato o están estudiando mucho. El mundo nos dice que uno hay que crecer, hay que incrementar su poder para cumplir su objetivo del mundo y ser una persona excelente. El mundo pide esto. Por eso estudian hasta muy tarde, van a academias. Pero el Señor dice, niéguese a sí mismo. Ante el Señor, uno mismo no puede seguir al Señor con su voluntad. Nos hace entender nuestra debilidad, pero el mundo lo hace al contrario. Dice que hay que crecer vuestra habilidad, vuestro poder. Y nuestros alumnos están creciendo bajo esa educación. Por eso nuestros niños, si no pueden aprender bien
la palabra del Señor no podrán seguir perfectamente al Señor, porque hay que negarse a sí mismo, pero si no puede negarse, si no puede reconocer su debilidad ante el Señor, entonces no podrán seguir al Señor perfectamente. A través de Pedro tenemos que conocer que con nuestro esfuerzo, con nuestro celo, no podemos seguir al Señor. Nuestros alumnos también, nuestros niños, a través de este tema hay que hacerles que entienda esto. Cuando estudian también. Primero ora. Ora como un trabajo del Señor y estudia para la gloria del Señor. Hay que ser alumnos así. Y aunque están jugando o haciendo cualquier cosa, pero si puede orar primero y hacer, entonces podrán vivir en este mundo dominándose más y venciendo las cosas del mundo. Pedro, su celo le llevó al fracaso totalmente. Por eso, Señor, eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Después de confesar, Jesús por fin les habló que será atrapado por sumo sacerdote y los fariseos para morir y después en 3 días será resucitado. Dijo este misterio a sus discípulos. Pero Pedro, que escuchó esta palabra, hace poco confesó que tú eres Cristo, Hijo de Dios viviente. Él vino a esta tierra es para salvar a los pecadores. Lo dijo, pero sin embargo no comprendió la obra del Señor y solamente mostró su celo, su voluntad, su ambición, diciendo que no será así. San Mateo 16, vamos a ver. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Por eso Pedro solamente pensaba en aspecto carnal, diciendo: ay, pero si nuestro maestro, ¿cómo puede ser atrapado y morir de esta manera? Así no será, que yo te guardaré. Así dijo, ¿no? Pero si Pedro hubiera guardado al Señor de esta manera, ¿qué pasaría? No se cumpliría la salvación de los pecadores. Pedro no pensó en la obra de Dios, sino solamente en la parte humana. Ellos esperaban ocupar un puesto en esta tierra, pero si muere el Señor, ¿cómo lo lograrían? Por eso, versículo 23, Jesús le reprendió. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De esta manera fue reprendido el celo propio de Pedro. Nuestros profesores también. A veces nosotros tenemos de verdad la fe y confesamos que Señor eres Cristo, Hijo de Dios viviente. Señor, siempre estás conmigo y siempre me ayudará. Yo creo en esto. Pero confesando así, a veces nos caemos en la carne y no llegamos a pensar en la voluntad del Señor, sino que caemos en la carne. Nosotros también, nos puede pasar esto. Pedro primero tenía que entender del Señor. Segundo, Pedro mostró su aspecto impulsivo y heroísmo vanoso. En San Mateo 26, cuando cortó la oreja de Marco, le dijo que
Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Pedro mostró su vano heroísmo. El Señor dijo claramente que será atrapado, morirá y al tercer día resucitará. Que para esto vino. Pero Pedro no daba importancia en esas palabras, sino solamente en cosas carnales ha pensado. Por eso hizo algo totalmente al contrario que la voluntad del Señor. Nosotros también tenemos celos al Señor, pero cuando no entendemos su voluntad, esto puede interrumpir la obra de la escuela bíblica, la obra del Señor. Como los fariseos, ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nuestros profesores también. De verdad, primero debo estar ante la palabra, entender la palabra y obedecer a la palabra. Pero no lo hace así, sino que está frente al hombre y quiere mostrar bien ante los hermanos y hermanas como un hombre de buena fe. Nuestro corazón, si tiende por esta parte, entonces a través de nuestras obras podemos interrumpir la obra del Señor y podemos dar preocupación a la escuela bíblica. Por eso nosotros hay que estar velad siempre. Hay que ver siempre si estoy en la voluntad del Señor o no. Pedro dijo que no negaré al Señor. Aunque me es necesario morir, no te negaré. Aunque juró de esta manera, pero finalmente negó al Señor 3 veces. Al principio negó simplemente, pero después negó jurando. Y tercera vez negó maldiciendo. Le negó totalmente. Pedro era un hombre débil, en conclusión. Desde el principio tenía que reconocer su debilidad y confiar en Jesús. Entonces, Pedro no habría llegado a negar al Señor de esta manera. Pero este Pedro, ¿por qué negó al Señor de esta manera? Vamos a pensarlo. La debilidad de Pedro, primero, Pedro estaba atrapado en un celo humano. Por eso Jesús nos enseñó un ejemplo de oración. Si hubiera orado como Jesús, que se convirtió su sudor en sangre, entonces Pedro no habría fracasado. Y no entendió el camino de la cruz, sino que se dio el primer paso antes que al Señor. El camino de la cruz, si lo hubiera entendido, no habría dicho que Jesús, no te pasará esto. No serás atrapado, no morirás. No habría dicho estas palabras. Y no será reprendido tampoco. Tercero, necesitaba fe en el Señor y paciencia. Pedro era valiente, que cuando vio a Jesús andar sobre agua, le dijo, hazme caminar en el agua también. Y le dijo, ven. Y fue caminando. Pero al ver las olas, tuvo miedo y se cayó. Parece valiente, pero tenía que tener una fe al Señor hasta el final, pero miró a las olas y no al Señor. Este Pedro, cuando Jesús fue atrapado, como le queda amor al Señor, otras personas se escaparon, pero él le siguió al Señor de lejos. Y en el lugar de la sentencia de Jesús estaba él también. En ese momento, si hubiera creído quién es el Señor,
Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Si le hubiera creído y admirado hasta el final, no le habría negado. Aunque muera, vivirá. El que cree en Jesús, aunque muera, vivirá. Pedro ha escuchado estas palabras. Si hubiera estado en la fe firmemente, entonces le habría negado. Nosotros también. Nosotros, si estamos en la misma situación de Pedro, no vamos a negar a Jesús, pero en nuestra vida, si no podemos mirar al Señor hasta el final, podemos a lo mejor en un tiempo reconocer al Señor, pero vamos a llegar a un momento que negaremos al Señor, pecaremos. Hemos sido profesores durante un tiempo, pero cuando nos sobrevienen situaciones difíciles económicamente, situaciones difíciles de la vida, entonces el Señor que estaba conmigo, que me guarda ahora también, pero de repente se desapareció y solamente miro a las dificultades y negamos al Señor en nuestra vida también. A ese profesores debemos de cuidar a los alumnos, pero con que nos sobrevenga un poco de dificultad en el trabajo, en la familia o persecuciones, entonces fácilmente dejamos de seguir al Señor. Esto es negar al Señor en nuestra vida. Por eso, como Pedro no pudo mirar al Señor hasta el final y le negó, nosotros también debemos de reconocer al Señor hasta el final y mirar a Él solamente. Y tener fe y tener paciencia hasta el final. Negar al Señor está relacionado con todo. Por no orar, por preocupar su vida, por si muera. Aunque el Señor le podía proteger. Y no tuvo una fe perfecta. Y reconoció a sí mismo cuando el gallo cantó 3 veces. El Señor antes le dijo que tú negarás a mí 3 veces aunque tú digas que no. En ese momento, si hubiera dicho, yo soy así, tú dices la verdad. Señor, tú eres Mesías, hijos de Dios. Tú me conoces mejor que nadie. Si Pedro hubiera reconocido y le hubiera pedido al Señor, Señor, entonces ayúdame. Cuando llegue situación que yo voy a negarte, ayúdame, protégeme, para que yo no te niegue. Si hubiera dicho esto, Pedro no habría negado al Señor. Y Pedro entendió todo su error cuando Gallo cantó 3 veces. Supo cuán frágil era y supo que con su celo no podía seguir al Señor. Y lloró amargamente. Lloró y empezó de nuevo. Por eso Pedro, después de llorar amargamente, el Señor le amó tanto y estuvo tanto con él, Hijo de Dios, Mesías, Jesús, que vino para salvar su alma, que murió derramando sangre en la cruz por él. Pero sin embargo Pedro le negó. Pero aún así Jesús le amó hasta el final. Y Pedro entendió su amor y fue constreñado por su amor. Segundo de Corintios capítulo 5. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pedro, después de descubrir el amor del Señor que murió por mí, por nosotros, vivió una vida arrastrada por ese amor. Su vida ha sido totalmente cambiada a 180 grados.
Ya no es una vida fracasada, sino una vida totalmente sacrificada por el Señor. San Juan 21, versículo 15, dice que Pedro ahora ya ama al Señor y le ama de verdad. Y a este Pedro Jesús le pidió: apacienta mis corderos. Antes Jesús no le podía encomendar, porque Jesús le conocía mejor a Pedro. Antes de conocer este amor, vivía una vida fracasada a veces ante el Señor. Por eso ahora por fin ha conocido el amor del Señor, y en ese momento Pedro ya podía seguir al Señor. Pedro, que comprendió totalmente su debilidad, ya tiene fuerza de seguir al Señor. Y no negará al Señor hasta el final, sino que, aunque es necesario morir, seguirá al Señor. Ya ha nacido fe en Pedro. Por eso Jesús le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y después Pedro caminó con el Señor hasta la muerte. Y Pedro fue crucificado como Jesús, pero de cabeza abajo. Nosotros también hay que conocer nuestra debilidad, negar a nosotros mismos, y solamente con amor del Señor. El amor del Señor que murió por mí en la cruz, hay que entenderlo profundamente. Y de esta manera, si nuestro corazón está lleno de amor del Señor, entonces vamos a poder seguir al Señor hasta donde quiera, hasta la muerte. Y esa vida será reconocida por el Señor. Es una vida más gloriosa. Nuestros alumnos también, aunque estudian mucho en el mundo, termina buena carrera y se va a estudiar en los extranjeros, logra gran honor y riquezas, esto no es gloria, sino la vida que sigue al Señor hasta la muerte, y la vida que desempeña hasta final la misión del Señor: apacienta mis corderos. Esa es la vida más gloriosa, esto está seguro. Después de poco, el que viene vendrá y no tardará. Por eso nosotros tenemos que esperar al Señor y educar a nuestros niños para que puedan seguir al Señor hasta el final. Con su voluntad es imposible seguir. Por eso hay que ir hallando su debilidad y que puedan confiar en el Señor, para que el amor del Señor les constriñe. Para esto tenemos que guiar a nuestros niños. Por eso primero los profesores debemos vivir una vida así. En el lugar donde Pedro negó al Señor, lloró amargamente y cambió su vida. Nosotros tenemos que vivir esa vida. Por eso seamos fieles hasta el final. Oremos juntos. Dios nuestro Padre, lleno de amor, Pedro, antes de que el Señor le enseñase, no conocía al Señor, sino que le seguía al Señor a su manera y pensaba que él podía proteger, guardar al Señor. Vivía una vida orgullosa. Y finalmente, aunque tenía celo, pero no confiaba en el Señor, por eso vivió una vida totalmente fracasada ante el Señor. Pero sin embargo, por el amor constante del Señor, por su lágrima amarga, pudo cambiar su vida totalmente. Señor, nosotros también, como el Señor dijo, niéguese a sí mismo, ayúdanos a entender nuestra debilidad, negar a nosotros mismos y confiar en el Señor totalmente y ser constreñido por el amor del Señor. Ayúdanos a no negar al Señor, sino vivir en la fe y cumplir la voluntad del Señor. Queremos ser tus instrumentos.
Ayuda para que nuestros alumnos puedan entender su debilidad y que puedan confiar en el Señor. Guíalos, Padre Dios. Ayúdales a no ser alumnos que quieran buscar la satisfacción en el mundo, sino en el Señor y vivir por la voluntad del Señor. Para esto, ayúdanos a poder guiarlos bien. Dejamos todo en tus manos, Señor. Señor, guarda nuestra escuela bíblica y guarda nuestros profesores. Hasta el día que, Señor, tú vengas, ayúdanos a encargar bien este cargo. En el nombre del Señor Jesucristo, quien nos ha salvado, te damos gracias, hemos orado. Amén.